Bien, pues estamos iniciando las jornadas geográficas, Mónica. Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de las jornadas geográficas, que en este año lo dedicamos al tema de las economías creativas. Y bueno, damos la bienvenida al profesor Alejandro Ramos, damos la bienvenida al maestro Héctor y al maestro Roberto, que nos acompañan por parte de la dirección, a la maestra Eva Luna, a nuestra ponente, muchísimas gracias, María García, y como siempre a Diana Laura, que siempre nos está apoyando en el apoyo técnico, y a todos los alumnos que nos siguen por YouTube. Muchas gracias por su asistencia, agradecemos sus comentarios y mensajes constructivos y respetuosos. Y bueno, recordarles que año con año realizamos este evento. Este año ha sido todo un reto para nosotros para poder llevarlo a cabo de esta manera. No ha sido nada fácil, pero nuestro espíritu universitario nos convoca a seguir con nuestra labor formativa de investigación y difusión de la cultura. Y bueno, como ya les había mencionado, este año nuestras jornadas geográficas son dedicadas a la economía creativa, y la conferencia de hoy tiene como título "De las industrias creativas a la economía creativa", por la maestra María García, directora de Artes y Economía Creativa del British Council México. Y bueno, permítanme leerles un poquito de la reseña de la maestra. La maestra es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y tiene una maestría en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas. Su trabajo recae en la intersección de las industrias culturales y creativas, los asuntos urbanos y el diseño de políticas públicas. Actualmente es directora de artes del British Council y previamente fue coordinadora del área de Ciudad Creativa en el Laboratorio para la Ciudad de México, la primera oficina de innovación cívica y creativa urbana de Latinoamérica, donde se diseñó, dirigió e implementó acciones de políticas públicas para el sector creativo de la ciudad, que culminaron en la designación de la Ciudad de México como Ciudad Creativa de Diseño de la UNESCO. Además, fue coordinador editorial de la revista internacional de diseño Domus en su primera inmersión en el mercado mexicano. Y en mayo del 2016, la maestra María García se convirtió en fellow del prestigioso programa de Reino Unido CLOR Leadership Program para las artes y la cultura. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. No sé si tengan alguna palabra el maestro Héctor o el maestro Roberto que nos quieran decir antes de iniciar la ponencia. Sí, ¿me escuchan, maestra? Sí, maestro Héctor. Pues sabemos que no es la inauguración, pero que a nombre del director Enrique Espinosa agradecemos este tipo de eventos, y este tipo de conferencias siempre son importantísimas y enaltecen el nombre de la escuela. Agradecemos al Colegio de Geografía y a los participantes y al equipo técnico. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro Héctor. Maestro Roberto, ¿alguna palabra? Pues sí, quisiera agradecerles nuevamente la invitación. Es la primera vez que vamos a estar en esta, bueno, en mi caso, la primera ocasión que voy a estar en este contexto, pero sí, muchas felicidades a todos, el Colegio de Geografía, y en nombre de nuestro Enrique, reitero lo que comentó el maestro Héctor. Estoy para servirles. Muchísimas gracias. Maestra Eva, ¿alguna palabra? Claro que sí, yo quiero agradecerle mucho a María García Joley que su disposición, y yo creo que va a ser muy enriquecedor para todos nuestros alumnos. Y bueno, que sea muy productivo todo lo que veamos y que surjan de aquí proyectos que sigan enriqueciendo nuestra ciudad tan maravillosa, ¿no? Gracias, María. De verdad, muchas gracias. Maestro Alejandro. Bien, pues nada, el día de ayer tuvimos ya la inauguración, hoy es nuestro segundo día de actividades
Y bueno, pues para todas aquellas personas, alumnas, alumnos, profesores, profesoras o público en general que nos está observando por YouTube, pues siéntanse pues recibidos. Estamos de algún modo también incorporándonos a estas tecnologías, de tal modo que el Colegio de Geografía tendrá su canal de YouTube y pues el material que está aquí pues estará disponible para que ustedes lo puedan consultar, y es una nueva manera también de difundir nuestras actividades académicas y también las actividades que nos comparten nuestros ponentes invitados. De tal modo que, bueno, recuerden, como bien decía la maestra Mónica, en el chat pueden escribir su nombre, su grupo, la institución de donde proceden para tener un registro. Y si tienen que hacer algunas preguntas, pues las pueden hacer también en el canal de YouTube, de preferencia con letras mayúsculas para que los podamos identificar, ¿sí? Pues nada, de mi parte sería eso. Muchas gracias. Y bueno, pues cedemos la palabra a la maestra María García con la ponencia que les vuelvo a recordar el nombre, de las industrias creativas a la economía creativa. Bienvenida, maestra María, y muchísimas gracias por su disposición y entrega a este evento. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí en una institución tan icónica y tan importante para la educación de nuestro país. Es verdaderamente un orgullo y también como universitaria me da muchísimo gusto estar participando con ustedes. Para mí es una pasión, ¿no? La divulgación de la economía creativa y la divulgación de la cultura específicamente es una pasión. Me encanta poder hablar de esto. Y me encanta la intersección con la geografía, ¿no? Una disciplina que cada vez tiene más interés, pues no solo viniendo, digamos, desde esta formación tradicional de la academia, sino también todos los que hemos estado empezando a mapear ciertas cosas, entender ciertas relaciones en el territorio, entender ciertos fenómenos. Me parece increíble poder empezar a juntar, ¿no? A interseccionar la cultura con la geografía, con otro tipo de ciencias. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y al profesor Alejandro Ramos por hacer esto posible. Voy a compartir una presentación que tengo para ustedes. Vamos a ver que la tecnología no nos falle. Me parece que ya se está viendo. Quiero saber nada más que se vea en pantalla completa. Me parece que ya se ve en pantalla completa, ¿cierto? Perfecto. Bueno, pues antes que nada quisiera contarles un poquito qué es el Consejo Británico, el British Council, ¿no? Para contextualizarlos un poco en por qué también este tema es un tema intrínseco que tenemos en la agenda del Consejo Británico. El Consejo Británico, el British Council, es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales. Es decir, unir, digamos, el capital cultural, ¿no? Y la experiencia del Reino Unido con el capital cultural y la experiencia de otros países a través de la agenda de las artes, la educación, la ciencia, la sociedad y la enseñanza del inglés. Entonces, yo soy directora del Departamento de Artes y de Economía Creativa y esta conversación, ¿no? Que ya les iré contando un poco de qué va esta conversación, con qué se come la economía creativa, qué es, cómo se entiende la economía creativa, es una agenda que el British Council ha empujado desde hace más de 30 años de manera internacional. Entonces, el Consejo Británico ha sido un pionero, ¿no? En el desarrollo de pues, las competencias, los mapeos, los entendimientos y las dimensiones de las economías creativas en los países en los que tiene presencia. Entonces, bueno, primero que nada vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es la economía creativa y cuáles son los mundos de la economía creativa, ¿no? Trabajar en la economía creativa, ¿dónde estamos parados, no? Básicamente, hablar de este término de la economía creativa, ¿no? Es un subsector de la economía, ¿no? Todos entendemos qué es la economía, la importancia que tienen los planes de desarrollo de nuestros países. Y la economía creativa es la intersección, ¿no? En los mundos que se navegan entre la expresión, las artes, la creatividad, el talento, las libertades, las ideas, etcétera, intersectado, ¿no? Por disciplinas más duras de alguna forma, ¿no? Que son, pues, estas mediciones, este rigor, ¿no? Las metodologías de los métodos científicos, las evaluaciones, el crecimiento económico, etcétera. Entonces, estos dos fenómenos son lo que dan pie a las expresiones de la economía creativa. Pero ahora bien, estas relaciones que forman la economía creativa no son nuevas, ¿no? Son relaciones que han existido durante siglos y siglos y siglos de nuestra historia cultural en nuestro mundo, pero son relaciones que apenas están empezando a narrar, los gobiernos apenas están empezando a entender el potencial que tienen como para desarrollo de los países como motores de transformación. Unos ejemplos, ¿no? De que estas relaciones no son nuevas, ¿no?
por ejemplo, los museos. Los museos son los bastiones, son estas industrias, estos espacios de infraestructura que son, pues, de los principales atractivos económicos para las ciudades desde el siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando que los museos tienen atracciones en turismo, tienen atracciones en inversión, tienen atracciones en movilidad cultural de artistas, ¿no? En hacer nuevos distritos culturales, ¿no? Que impactan también, por supuesto, que las geografías de las ciudades, ¿no? Hablamos de museos, fenómenos que han detonado el desarrollo de ciudades como los Guggenheims, ¿no? La Tate Gallery en Londres, que recibe más de 10 millones de personas anuales, y por supuesto nuestro Museo de Antropología, que no se queda atrás y es, pues, un bastión cultural para nosotros, ¿no? Otra de estas expresiones de economía creativa son los carnavales, ¿no? Que empezaron por estas fiestas paganas en honor al dios Baco en el periodo clásico, y fue en la Edad Media que se consolidan como industria, ¿no? Hoy no podemos pensar en las ramas económicas que tiene el carnaval de Río de Janeiro, el carnaval de Veracruz, obviamente el carnaval de Venecia se ha vuelto, pues, un estandarte, ¿no? De la interacción cultural y artística. Barranquilla, por supuesto, pone en el mapa Colombia con su desarrollo de la economía creativa, que es muy, muy, muy fuerte también en la región, ¿no? Y luego estamos hablando también de tradiciones y patrimonio, ¿no? Estamos hablando de las artesanías, de los textiles, de las fiestas patronales, del Día de Muertos, de celebraciones que de alguna forma siempre han sido intrínsecas a nosotros, a la forma en la que hemos crecido, pero no hemos medido, ¿no? Lo que implica, digamos, esta derrama económica y lo que implica para el desarrollo de ciudades tener festividades como la de los Días de Muertos o la Candelaria, etcétera, ¿no? Y luego estamos hablando de que la economía creativa también se inscribe en estos nuevos paradigmas de nuevas economías, ¿no? Ahora, economías circulares, cooperativas, y obviamente también, pues, hay como estas nuevas lógicas digamos, al comercio, ¿no? Que tiene que ver con trueque, con reciclaje y con economía circular. Ahora, ¿cómo se empieza a macerar, ¿no? ¿Cómo se empieza a entender este término de economía creativa y de las industrias creativas, ¿no? Esto viene desde el siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX, en donde la Escuela de Frankfurt empieza a hacer estas críticas, ¿no? De la cultura como industria y forma de dominación, ¿no? La agenda cultural que debemos de consumir es Theodor Adorno quien escribe, ¿no? Esta dialéctica de la ilustración, haciendo una crítica de decir, bueno, quizás entonces la cultura también es una forma de dominación, y fue ahí que se empieza a hablar de las industrias culturales. Es la primera vez que se menciona este término que ahora está tan de moda en hablar de estos emprendimientos creativos y culturales, que viene desde ahí, desde realmente una crítica al poder de decir, bueno, ¿qué estamos consumiendo, no? Y luego fue hacia 1990, ¿no? 50 años después, en donde fue Australia y el Reino Unido, los países pioneros, que empiezan a analizar el impacto que tienen los bienes y servicios culturales en su economía. Se empiezan a dar cuenta de que hay ciertas tendencias, de que tanto los medios de comunicación como la producción audiovisual, como el diseño y la arquitectura, pues obviamente se puede empezar a entender en subsectores, ¿no? de la economía que tienen una importancia, ¿no? Que hay que voltear a ver, ¿no? Y ya fue hasta el año del 2000, por ahí del año del 2010, que la economía creativa se empieza a posicionar como central para los planes de desarrollo de las ciudades, ¿no? Ya empiezan a darse cuenta que entonces los gobiernos tienen que invertir en barrios creativos, tienen que invertir en lugares que tengan capital creativo, que puedan traer a la gente, que la gente quiera estar ahí, que quiera salir a tomar un café, que quiera invertir en el restaurante de al lado, que quiera ir a la galería después. Entonces se dan cuenta que esto empieza a ser un motor de transformación. El primer mapeo, ¿no? Hablando de mapeos, lo hace el Reino Unido en 1998. 4 años antes, Australia, el gobierno de Australia, había escrito una especie de manifiesto, una especie de un primer reporte que se llamó Creative Nation, que buscaba desarrollar la inteligencia en la tecnología, ¿no? Que la tecnología, bueno, obviamente por su apremiante necesidad del desarrollo industrial, pues necesitaba entenderse como una dimensión económica, ¿no? Y fue hasta 1998 que el Reino Unido presenta este primer mapeo, que es un documento que se llama Creative Industries Mapping Document, ¿no? En donde se empieza a hablar por primera vez del término ya de una mirada contemporánea, de una mirada no filosófica de alguna forma, y se categoriza como esta primera dimensión en 13 rubros, ¿no? En ese momento no había el entendimiento de sectores, subsectores, ramas, etcétera, sino solo son rubros, ¿no? Rubros que hablaban de artesanías, artes, arquitectura, publicidad, cine, radio, artes performativas y música, ¿no?
Por ahora, pues podemos ver que de estas 13 categorías, bueno, han bajado como cascada muchísimas otras categorías, ¿no? Tan solo en música estamos hablando pues del streaming, estamos hablando de los conciertos, estamos hablando de la música clásica, de las filarmónicas, de los músicos de calle. ¿Cuántas otras cosas salen de estas categorías, no? Y por eso es tan difícil empezar a comprender realmente la magnitud del fenómeno de la economía creativa. ¿Por qué? Porque es difícil dibujar esa raya y decir, este es mi entendimiento, esta es mi definición, esto es lo que entra. Cada país, cada cultura tiene, por supuesto, entendimientos distintos dependiendo de su contexto, ¿no? Entonces, fue ahí, después de los 2010, ¿no? Hacia 2011, 12, 13, que pues obviamente las grandes instituciones del mundo, ¿no? Las grandes organizaciones culturales, etcétera, financieras, pues se dan cuenta de que esto es un fenómeno que hay que ponerle atención. Entonces, estamos hablando de que los agentes, los principales jugadores en la cancha de la economía creativa son desde el Banco Mundial, ¿no? Hasta las Naciones Unidas, el Foro Económico Global, etcétera. Y por parte de Reino Unido, pues el Reino Unido es la primera, digamos, primer gobierno que dentro de su Secretaría de Cultura, ¿no? De alguna forma, que dentro de su gobernanza es el Departamento para lo Digital, la Cultura, los Medios y el Deporte, bajan de ahí ya organizaciones específicas encargadas de dimensionar y procurar el fenómeno de la economía creativa. Nosotros en el Reino Unido usamos dos definiciones, porque puede haber muchas definiciones, ¿no? Entonces nosotros usamos dos definiciones. NESTA, que es la Organización del Reino Unido para la Innovación, habla de la economía creativa como aquellos sectores que se especializan en el uso de talento creativo para fines comerciales. Lo deja así de abierto. Y el Departamento de Cultura, Medios y Deportes habla de aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, ¿no? Que emanan de la idea, la habilidad y el talento individual y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación y la explotación de la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de bienes y servicios, ¿no? Estamos hablando de objetos y de servicios y procesos que vienen de la imaginación, pero que son tan importantes y que nos hacen un cambio tan significativo en el mundo que entonces tienen que ser protegidos bajo las políticas públicas de propiedad intelectual, porque estamos buscando hacer un bien y poder hacer como explotar, digamos, riqueza a través de nuestro talento, nuestras habilidades y nuestra imaginación. Entonces, digamos que estas son las tres intersecciones de la economía creativa: el talento y la creatividad, los bienes y servicios y la propiedad intelectual. Por supuesto que la economía creativa, para ser una economía sostenible, ¿no? Para entenderse dentro digamos que todas las industrias creativas tendrán diferentes cadenas de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Son los pasos desde que tenemos una idea hasta que la hacemos realidad y sacamos una ganancia de esa idea. Esos, los eslabones de la cadena de valor, varían dependiendo del producto, del bien o del servicio. Entonces, a grosso modo, ¿cómo funcionan las cadenas de valor de las industrias creativas? Recapitulando un poco, me gustaría puntualizar que las industrias creativas son las unidades económicas que forman el fenómeno de la economía creativa, ¿no? Una industria creativa sería una galería, sería un espacio para conciertos, pero también serían mis servicios como diseñadora gráfica y serían mis servicios como cantante, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema de la cadena de valor, a grosso modo, ¿qué es lo que funciona? Es que la cadena de valor tiene dos componentes principales. Tiene la oferta y tiene la demanda. La oferta es nosotros lo que ofrecemos al mercado y la demanda es, bueno, qué nos piden y quién nos está pidiendo lo que queremos de nuestro producto, bien o servicio. En la oferta, los pasos, digamos, de esta cadena de valor son la creación, que es ese momento en el que nos imaginamos que vamos a hacer un servicio para diseño de modas para mascotas, por ejemplo. La producción y la manufactura, que es ya cuando hacemos los trajecitos de los perritos, por decir algo, ¿no? La distribución, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir los productos? ¿Cómo van a llegar a los consumidores? ¿Cómo va a ser ese producto? Llámese ropa o llámese literatura o llámese música. ¿Cómo se va a distribuir a los consumidores, ¿no? Y después llega el punto quizás en que si estamos hablando de artes visuales, pues tendrá que exhibirse, ¿no? ¿Cómo llega a los museos? ¿Cómo toma el valor siguiente en esta cadena de valor? Y es justo en este punto de la exhibición en donde se traslapan la oferta y la demanda. Y ya hacia el final,
pues estamos llegando al punto final del consumidor, que el punto es donde yo compro pues ciertos carteles de cierto diseñador gráfico, cierta ropa o cierta gastronomía, ¿no? Por supuesto, ¿no? Unos cafés o ciertas cosas con creatividad. Aquí a donde queremos llegar es a darle la vuelta, ¿no? Es más allá del consumo, cómo nos apropiamos de la creatividad, cómo construimos mejores ciudades y cómo realmente encontramos una vocación, ¿no? Como agentes de cambio a través del impacto cultural y creativo. Bueno, ¿cómo podemos de alguna forma diferenciar, ¿no? La industria tradicional de la industria creativa? Bueno, es muy fácil, ¿no? La industria tradicional es una industria extractiva, es una industria que extrae recursos naturales para explotarlos, ¿no? Para crear quizás nuevos productos no sostenibles. La industria tradicional pone el dinero al centro de las transacciones, ¿no? El dinero es la lógica de desarrollo de una industria tradicional. Es una industria que se presta a especulación financiera, al consumo, a la mercancía, a la riqueza, ¿no? Es hacer dinero por hacer dinero y progresar por el simple hecho de mejorar o llevarlo a más grande, ¿no? Digamos. Y la industria creativa es una industria generativa, es una industria que sale de las ideas, no de los recursos naturales de la tierra, sale de las personas, sale de entender la sociedad, ¿no? Es una industria que pone a las personas al centro, ¿no? Que trabaja directamente sobre las necesidades de las personas y los valores de las personas para construir la creatividad y la cultura alrededor de eso. Busca el desarrollo sostenible, que obviamente se enmarca dentro de estas jornadas del año 2021 de desarrollo sostenible, y es una industria que se basa en el conocimiento y en la experiencia. Entonces, darles un panorama de las cifras, ¿no? De la economía creativa en el Reino Unido. La economía creativa del Reino Unido, el Reino Unido como país tiene la economía creativa más pujante y ha sido digamos, un resultado de políticas públicas, pero también de sociedad civil que ha empujado por desarrollar este capital cultural. Esto son datos de hace un año, de justo 6 de febrero de 2020, en donde se pone en valor y se dice desde el portal de gobierno que las nuevas estadísticas revelan que las industrias creativas están creciendo 5 veces más rápido que la economía nacional. Es decir, están creciendo si comparamos, por ejemplo, una industria de tornillos y tuercas versus una industria creativa, una galería, está creciendo 5 veces más rápido el capital creativo que la industria tradicional. Y en cifras estamos hablando de que las industrias creativas en 2020 contribuyeron más de 111 billones de libras esterlinas a la economía de Reino Unido en 2018, que equivale a 306 millones de libras esterlinas todos los días. Ahora, en pesos, ¿esto cuánto es? Estamos hablando de 7.500 millones de pesos diarios producidos por las industrias creativas dentro del universo de la economía creativa, ¿no? En crecimientos totales, ¿no? Estamos hablando de que creció 7.4% más que en 2017, ¿no? O sea, que cada 2 años se marcan estos crecimientos generales, y que en Reino Unido esto implica que la economía creativa es el 11.7% de la economía nacional. Una cita del ministro para las Industrias Creativas, ¿no? De Reino Unido dice: las industrias creativas representan lo mejor y lo más valioso de la industria de Reino Unido, pues dibujan un escenario de posibilidades y talento capaz de resolver cualquier tipo de problema. Es justo esto, el bien, los intangibles, pero la capacidad de solucionar y de construir desde lo positivo que tiene la economía creativa. Vámonos a México, vamos a entender qué sucede aquí, porque somos un país de tradiciones, de cultura y de una fuerza muy importante creativa en la ciudadanía, ¿no? En México todavía no tenemos una diversificación de fuentes oficiales, de alguna forma, que nos permitan dimensionar el impacto de las industrias culturales y creativas en nuestra economía. La medición principal recae en la cuenta satélite de cultura, que está manejada por el INEGI, y nos acaba de arrojar datos hace un par de meses que durante 2019 el sector de la cultura registró un Producto Interno Bruto de 724.453 millones,
que representa el 3.1% del Producto Interno Bruto del país, que es un buen número, ¿no? Es un número importante y es un número que debe de llamar la atención de los tomadores de decisiones en gobierno. Los empleos que generaron en México representan el 3.2% de la ocupación total de los empleos del país, que de nuevo es muy significativo. Y en lo general, ¿cuáles fueron estas industrias o cuáles fueron estos subsectores del universo de la economía creativa que fueron más pujantes? Fue la elaboración de artesanías junto con la producción cultural de los hogares y los medios audiovisuales, que participan casi con el 70% de dichos puestos de trabajo. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de mediciones en México? Estamos hablando también, es un fenómeno nuevo, es un área de estudio, es un campo de investigación que tiene muchísimo potencial. Hablamos, por supuesto, del maestro Ernesto Piedras, que en 2004 saca este primer libro que se ha vuelto como un libro manifiesto, en donde él empieza a dimensionar pues cuánto es el valor de la cultura, ¿no? Esto lo hace también con la Sociedad de Autores y Compositores de México, con Conaculta, tratando de arrojar por ahí un valor estimado a cuál es el valor de esta dimensión. 2018, la Secretaría de Cultura hace un mapa de ruta de industrias creativas digitales, poniendo énfasis en entender, ¿no?, este ecosistema de lo digital. En 2018, el Centro de Cultura Digital, también la Secretaría de Cultura de México, hace el mapa transmedia, que ya ahí en una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el British Council, buscan poner el pie en actualizar no solo las dimensiones y los indicadores que tiene el INEGI, sino entenderlos y robustecerlos desde otros lugares. ¿Qué hemos hecho nosotros en el British Council? En el British Council sabemos que ya hay instituciones en el mundo con mucha confianza, también como el INEGI, ¿no?, que ya están haciendo la dimensión, la cuantificación, ¿no?, digamos como la medición económica del fenómeno de la economía creativa, pero nadie estaba haciendo un entendimiento de lo que se necesita, de las habilidades de las personas, de lo que necesitamos nosotros como agentes de la economía creativa para insertarnos en un sector y encontrar una vida sostenible. Fue entonces que en 2019 nos dimos a la tarea de hacer un reporte que se llama el reporte Habilidades para la Economía Creativa, Necesidades, Formación y Estilos de Aprendizaje en México, con un foco importante en, por supuesto, las instituciones educativas, es decir, cómo estamos enseñando, cómo estamos preparando a nuestros alumnos que están por salir a una economía creativa que no tenemos dimensionada y que está creciendo cuántas veces más rápido que la economía tradicional, que está cada día, es difícil de medirla porque avanza y cuando apenas terminas una metodología ya hay nuevos flujos y nuevas formas de entender el fenómeno. Entonces los invito a que descarguen este libro, tiene una serie de recomendaciones que les voy a pasar por acá, que es las recomendaciones para el desarrollo de habilidades, pues de la oferta académica que buscamos informar a las instituciones educativas, ¿no? Es decir, hemos encontrado que hay un vacío entre lo que se aprende en las licenciaturas, por ejemplo, ¿no? En la media superior me parece todavía más relevante que podamos hablar de esto, de las habilidades y las competencias de nuestros jóvenes. Este vacío que hay de las aulas a la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos entendernos como estudiantes, por ejemplo, de disciplinas creativas, de disciplinas como diseño de moda, arquitectura, etcétera, pero no solo desde lo técnico, desde los patrones, desde las maquetas, desde los planos, los cortes, ¿no?, los diseños de los edificios, sino desde cómo hacemos para montar un despacho de arquitectos y que nos vaya bien, cómo entendemos las diferentes plataformas de trabajo, las diferentes formas de monetización que van a tener nuestras industrias creativas ahora y mucho más importante en un mundo con COVID, ¿no? Entonces, tenemos unos hallazgos importantes que obviamente datan de 2019 y ahora es mucho más importante renovarlos, pero se los voy a compartir porque también es importante abrir nuestros pensamientos a raíz de eso, ¿no? Una de las cosas más importantes fueron los momentos presenciales, paradójicamente a este modelo en donde estamos de manera virtual, pero esto nos arroja la importancia que en un mundo con vacunas, en un mundo ideal, pues encontremos estos espacios nuevamente, ¿no? Nuestro reporte recomienda promover las interacciones presenciales que fomenten el contacto humano y la transferencia de conocimientos por parte de expertos, ¿no? Expertos no solo son profesores, sino también colegas que ya hayan incursionado en este fenómeno económico.
La conexión, algo muy importante, ¿no? Se habló de redes de apoyo, ¿no? De hacer unas redes de estudiantes, redes de mentores, redes de conocimiento que nos permita de alguna forma de ahí usarlo como plataforma para escalar al siguiente nivel. Se habló también de la importancia metodológica de aprender haciendo, de aprender en la práctica, de usar el aprendizaje basado en retos o en problemas y no solamente un aprendizaje jerárquico, digamos, del conocimiento que ya está diseñado, que ya se da, ¿no? Sino cómo podemos aprender de realmente los problemas que nos aquejan en nuestra sociedad. El conocimiento aplicable a situaciones de personas reales, ¿no? Estamos hablando un poquito lo mismo. Y después dar un seguimiento, ¿no? Se recomienda conceptualizar el diseño de una forma educativa con una experiencia en donde exista un antes, un durante y un después, ¿no? Esto es muy importante para, pues, poder medir, ¿no? Medir el fenómeno, medir cómo es que nos estamos formando y si nos está funcionando este tipo de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el impacto que estamos teniendo nosotros con nuestras competencias para el desarrollo del sector? Y bueno, estamos aquí con jóvenes, con chicas y chicos que muy probablemente y ante un mundo cada vez más creativo y un mundo cada vez más basado en contenidos y en el desarrollo y en creatividad y en el talento, pues muchos de ustedes probablemente buscarán quizás hacer un emprendimiento creativo, ¿no? Buscarán encontrarse como diseñadores de videojuegos, ¿qué pasa cuando estos son sectores nuevos? Son sectores donde no tenemos la ruta. También en este reporte trazamos una serie de recomendaciones para el emprendimiento creativo y les voy a compartir unas pocas que me parecen que apelan a las chicas y los chicos, los jóvenes y los estudiantes que están aquí, ¿no? La primera es que en este mundo de la economía creativa la vía todavía no está definida. No hay un punto A, un punto B, no hay una ruta, ¿no? Como probablemente quizás pensemos en, por ejemplo, alguien que estudia Derecho, quizás es más fácil entender, bueno, hacemos la escuela de Derecho, nos convertimos en abogados, trabajamos en un despacho de abogados, litigamos, hacemos lo que... En la economía creativa no. En la economía creativa no hay rutas, puede cambiar y los trayectos son oblicuos. Esto quiere decir que no hay una línea recta al éxito, digamos, ¿no? Hay caminos, pero no carreteras. No está fácil llegar y siempre hay espacio para innovar. Siempre hay espacio para decir, yo lo hice de otra forma, ¿cómo comparto el conocimiento? Algo importante es que el sector se posiciona como uno de los más interesantes para la inversión. Los grandes bancos, el Banco Interamericano, el Banco Global, los grandes organismos internacionales, multilaterales, están invirtiendo en economía creativa. El fenómeno de los videojuegos, de entrada, es uno que es absolutamente impresionante, ¿no? Si ustedes hoy se meten a Amazon a buscar audífonos para una videoconferencia, todos los audífonos que les van a salir son audífonos para gamers, sillas para gamers, mesas para gamers. Es muy interesante lo que está sucediendo en materia de inversión y por ahí hay que entender que quizás es un camino interesante que seguir. De los elementos más valorados que tienen las industrias culturales y creativas son su diversidad y su autenticidad. Es decir, como algo tiene una oferta de valor única, ¿no? Como es ese algo que yo no he visto en otro lugar o quizás lo he visto, pero tiene un elemento completamente diverso que yo no había visto y que me da una experiencia de ser y de hacer y de entenderme en la ciudad desde otro tipo de sensaciones y de emociones. Entonces, ser diverso y ser auténtico es un gran valor para entenderse y para entrar a este mundo de la economía creativa. Otra parte es que el gobierno también está aprendiendo de esto. Es tan nuevo y va tan rápido que, de nuevo, atrapar el fenómeno es difícil. Entonces, el gobierno también está aprendiendo. El gobierno va sobre la marcha, el tema es nuevo para ellos, los funcionarios no todos entienden específicamente qué está sucediendo con estos sectores y subsectores. Entonces, hay que manejar las expectativas. Tenemos personas, nos llegan muchos casos de personas que tienen 10 años de experiencia, que tienen 5 años de experiencia y nos dicen, es que no es posible que no haya fondos de inversión de parte del gobierno, de no sé qué, que no haya incentivos para el desarrollo de las economías creativas o viabilidad para exportación e importación de mi producto y de mi industria. Todavía no hay. Vamos a tomar un tiempo importante en volver a hacer esa curva, en entendernos dentro de mecanismos institucionales más grandes, porque de nuevo el fenómeno va rápido y la sociedad civil es mucho más ágil que los gobiernos y las grandes instituciones, ¿no?
Y otra recomendación es buscar modelos híbridos, buscar modelos entre digitales, presenciales, desarrollar redes de apoyo y redes de mentorías. Entre más nos apoyemos entre todos, entre más podamos encontrar, ¿no?, este apoyo de grandes expertos o de colegas que lo han hecho antes, o gente que pues quizás tiró la toalla, pues preguntar por qué tiraste la toalla, cómo aprendemos, ¿no?, de estos caminos y cómo entre todos pues hacemos mano de crear una red de apoyo y de conexión, porque al final justo la economía creativa tiene como una de sus valores más importantes compartir y construir sobre el conocimiento. Entonces, pues por aquí lo voy a dejar. Me encantaría saber si hay espacio para compartir o ustedes me dirán. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, maestra María García. Súper interesante su conferencia. No sé si alguien de los que nos acompañan aquí en el Zoom tiene alguna pregunta, maestro Alejandro, maestra Eva. Bien, nada más, bueno, antes de, agradecerle, obviamente, sin duda nos das un panorama muy interesante acerca de estas temáticas que se están ahora manejando y que, si bien es cierto, no son nuevas, ya desde hace tiempo se han estado desarrollando, sin duda ahora han tenido ya una presencia mucho más amplia, de tal modo que este panorama es muy interesante y lo vamos entrando en el caso de las experiencias que ustedes han tenido y lo que podría ser también como recomendaciones para, pues, particularmente los jóvenes que están ahora aquí. La mayoría de ellos nos están escuchando, nos están viendo y eso sería interesante. Simplemente antes de dar paso a las preguntas, recordarles, en un momento más se va a colocar en el YouTube la hoja de registro de asistencia del día de hoy y también ahí pueden emitir algunos comentarios con respecto a la ponencia de la maestra María García y algún otro comentario que quisieran agregar. Siempre son bienvenidos los comentarios, entonces eso es importante. Bien, de mi parte, bueno, cederíamos la palabra. No sé si, Eva, quisieras comentar algo ahorita de la mesa y después pasamos a las personas que estén conectados en YouTube por si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Gracias. Sí, interesante, María. Yo creo que también motivante para nuestros chicos que son muy creativos y se observan muchas de las cosas productos que generan, y creo que es un área de oportunidad para su participación. A mí se ha discutido mucho sobre todo la cuestión de derechos de autor, que creo que es una como tarea pendiente. Sobre todo en la cuestión a veces de la apropiación de los artesanos que no registran sus obras y que de repente las ven expuestas en otro lugar con firma de diseñador y que ya se apropiaron de. Entonces, en nuestras clases ha sido una preocupación constante de qué se puede hacer, y yo creo que en este momento que tenemos la oportunidad que tú trabajas en esto continuamente, ¿qué sugieres o qué se está haciendo al respecto? O sea, sí sé que se está discutiendo en Cámara de Diputados y que se está tratando de legislar, pero yo creo que van muy lentos para la situación que están viviendo nuestros artesanos, ¿no? Gracias. Por supuesto, es una excelente pregunta y es la pregunta de los 40,000 pesos porque realmente es muy complejo. Por una parte, hay dos conversaciones muy pujantes en este momento sobre propiedad intelectual. Por una parte, hay un mundo quizás más radical, que es un mundo que apunta por código abierto, por Creative Commons, por abrir, por como quitarnos esta idea de el gran creador, ¿no? Y abrirlo a todo mundo que quiera de alguna forma aportar, ¿no? Y quitar esta idea de yo lo hice, yo soy como el gran autor. Pero por otra parte, ¿no? Si queremos hacer sostenible esto, y si queremos monetizarlo y encontrar una sostenibilidad, pues tenemos que dignificarnos como creadores, como autores y buscar nuestros derechos, ¿no? Y nuestras remuneraciones para poder encontrarnos y encontrar éxito en lo que amamos hacer.
Otra dimensión de esto es, por supuesto, que los derechos de autor específicamente de comunidades indígenas y de conocimientos, digamos, ancestrales y tradicionales. Y aquí no es tan fácil porque las legislaciones no son específicamente a cierta artesana. Estamos hablando de derechos comunitarios, es decir, las técnicas de bordado, los patrones, vienen de cosmovisiones que en realidad no le pertenecen a una sola persona, ¿no? No estamos hablando de Heréndira, ¿no? En la Sierra Mije, o estamos hablando pues de ciertas culturas completas. Entonces, ¿cómo se legisla eso? Y ante llevar, digamos, a un juicio o a una pelea, digamos, por derechos, pues ¿quién de ahí, quién es, ¿no? ¿Quiénes son los partidos, digamos, metidos? Entonces sí se está haciendo una evaluación, sí va lento, como todo, como todo lo que va lento, ya sabemos, pero digo, tengo la esperanza de que podamos encontrar como nuevas maneras de sí dignificar nuestro patrimonio, ¿no? Y creo que esto lo vamos a hacer cada vez más en la medida que seamos conscientes de nuestros consumos, en la medida que vayamos a estas tiendas gigantes de cadena y veamos que hay algo que tiene un patrón. Digo, quizás no puede ser mexicano, pero lo vemos hacia los incas, ¿no? O digamos, esto no me suena bien y no compremos eso, ¿no? O podamos hablar, ¿no? De la importancia que tiene nuestro conocimiento de los intangibles en personas muy vivarachas que lo están haciendo mal el negocio. Entonces, es bien importante este punto, maestra Evaluna, bien importante. Bueno, ya creo que ya contestó un poquitito de lo que pregunta una alumna. Una alumna, María García, dice, buenos días, ¿cuáles serían las acciones a seguir para lograr fortalecer y apoyar la industria creativa en México? Pues creo que ya se respondió un poquito, pero no sé si quiere contestar a la alumna. Por supuesto, también es una muy buena pregunta y puede tener distintas respuestas, ¿no? ¿Desde quién? Desde una persona, ¿no? Desde nosotros como agentes, o desde gobierno, o desde la sociedad, o desde, ¿no? Organizaciones colectivas, ¿no? Si hablamos desde gobierno, creo que la acción para seguir es hacer política pública, ¿no? Poner el tema de los derechos y la propiedad intelectual al centro, porque esto nos va a permitir ser un pivote para el resto de los desarrollos, ¿no? Entender cómo capitalizamos, y habla de la economía creativa y la importancia que tiene esto, ¿no? Porque, como les comentaba, el fenómeno va tan rápido que es difícil como que cacharlo y abrazarlo y congelarlo en el tiempo, ¿no? No estamos hablando de, no sé, cierto juicio o cierto momento que se hizo, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto cada vez más y hay que dignificarlo desde nuestro propio trabajo también, ¿no? Es decir, a ver, soy un artista, voy a dar una conferencia, bueno, tengo un valor, ¿no? O sea, no sé, me invitan por ejemplo, hablemos de clown, ¿no? Creen que, pues te invito, entonces y vas a tener, ¿cómo se dice? Exhibición y te van a ver mucha gente. Bueno, eso no es un pago, ¿no? Yo lo que hago tiene un valor y entonces así es la única manera en la que vamos a poder incidir en la economía formal, porque si no incidimos en la economía formal, y recordemos, y esto pues también apelando a ustedes los expertos en geografía, pues lo que no se mide no existe, ¿no? Entonces, si no estamos viendo estos fenómenos, es difícil hacer políticas públicas para entender los fenómenos, porque si no seguimos y no podemos pasar esto a una economía formal, pues solamente vamos a hacer supuestos de lo que sería la economía sombra o la economía informal. Entonces, eso es importante también para nuestra labor como agentes creativos. Veo que aquí nos pusieron Tenemos otra pregunta. Dice, ¿la tecnología va de la mano con la economía creativa? ¿Cómo es que la tecnología ayuda a la economía creativa? ¿Cómo impactaría en esta economía creativa si no existiera este recurso tecnológico? Súper buena pregunta también, muchísimas gracias por eso. Entender que la tecnología no necesariamente es lo digital, ¿no? A veces pensamos que la tecnología es sinónimo de digital y en este caso podríamos hablar del universo digital en que por supuesto tenemos que, pues no sería, por ejemplo, no podríamos mapear las pirámides de Teotihuacán si no tuviéramos esta tecnología, ¿no? Pero la tecnología también es bordar, la tecnología también es hacer artesanías, la tecnología también es usar herramienta para
hacer, ¿no? Creatividad y cultura, alebrijes, ¿no? Eso tiene una tecnología detrás, ¿no? Si hablamos de, digamos, esa etimología de la palabra. Entonces, por supuesto que la tecnología y la técnica y la tecné es intrínseco para el desarrollo de la economía creativa, ¿no? Desde cualquier universo que lo veas, desde el teatro, ¿no? Con digamos, toda su técnica, hasta la artesanía, hasta, por supuesto, la realidad virtual y los videojuegos. Entonces, la respuesta es sí, y siempre hay que entender que qué tipo de tecnología estamos hablando, porque siempre detrás de cualquier producción y cualquier manufactura hay técnica y hay tecnología. Bien, si me permite, maestra Mónica, por si hubiera alguna otra pregunta que también tuviera el público asistente. En este panorama que nos comentas, pareciera que entonces un ámbito de aplicación de las economías creativas se ha centrado principalmente en espacios urbanos, pero también sabemos que hay intención de trasladarlo esto a otros espacios rurales que en algunos casos han estado marginados. Entonces, no sé qué experiencia a lo mejor nos puedes comentar que han tenido ustedes quizás desde la British Council, puede ser en México o en otra parte del mundo, donde también se esté incentivando el fomento de esta economía creativa, particularmente para algunos grupos marginados o vulnerables de la población. Por supuesto, y sí es cierto que hay este sesgo, ¿no? Entre, digamos, las ciudades, ¿no? Y los centros y las periferias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta como fuerza centrífuga hacia las ciudades? Pues, centrípeta, perdón, hacia las ciudades, pues porque ahí está, digamos, la infraestructura cultural, el capital cultural, las relaciones, ¿no? Que van a permitir avanzar. Pero el desarrollo quizás también de lo que es realmente importante para una idea de un país, por ejemplo, sucede también, ¿no? Desde los pueblos originarios, ¿no? Que es donde nosotros trabajado en la British Council también. Hemos buscado que nuestro trabajo con comunidades indígenas y pueblos originarios, por supuesto, que tenga una contextualización, ¿no? Que no estamos hablando de recetas, digamos, y específicamente trabajamos con mujeres artesanas, ¿no? Es a través, nosotros trabajamos valorando, digamos, lo que ellas hacen, ¿no? Entonces, no hacemos un trabajo de la economía creativa sobre producto, sobre objeto, diseño o artesanía, sino lo que hacemos es entender por afuera cuáles son sus necesidades para, por ejemplo, vender sus productos o sus necesidades de trasladarse de la sierra a la ciudad de Oaxaca. Y entonces ahí es donde nosotros asesoramos con ciertos modelos de negocio, con habilidades, conectamos estudiantes con artesanas y artesanos para poder digamos, hacer de esto un sector más pujante y sobre todo un sector en donde las mujeres tengan posiciones de liderazgo y capacidad financiera, ellas desde su liderazgo. Entonces, desde ahí estamos impactando y trabajando también. No sé si tengan algún otro comentario, maestro Héctor, maestra Eva. No, maestra, yo no. Pues creo que ya no hay tampoco preguntas de los alumnos y pues no me queda más que agradecerle, maestra María García, por su conferencia tan bonita y tan acertada con este tema y con todos sus conocimientos que usted tiene acerca de las economías creativas. Y pues también recordarles a los alumnos que las jornadas geográficas aún no terminan, que todavía tenemos actividades hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, presentación de algunos de los trabajos de sus compañeros, y mañana tenemos otra conferencia a las 5 de la tarde y que también están invitados. Y pues no me queda más que agradecerle otra vez nuevamente a la maestra María García, al maestro Alejandro, a la maestra Eva, al maestro Héctor y a Dianita, que siempre está apoyándonos en todas las actividades. Gracias. Sí, no, pues muchas gracias, María, al resto de las personas que se han conectado, a los alumnos y alumnas, público en general. Gracias por compartir estos espacios y pues sin duda pues es parte de la difusión de la universidad este tipo de actividades. Maestra María, muchas gracias. Héctor, no sé si vayas a agregar algo más para pasar a la recta final. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Pues nada más agradecer y enfatizarle a los muchachos que aprovechen este instrumento que va más allá del aula virtual, ¿no? Que les sirve como herramienta para el futuro. Muchas gracias, maestra García, maestro Alejandro, usted siempre también organizado, equipos de geografía, el equipo de todo el Colegio de Geografía, maestra Mónica, maestra Eva,
Y como dice Mónica, gracias Dianita. Gracias a ustedes, el maestro Enrique les manda un abrazo, nuestro director, y un agradecimiento siempre fraterno. Muchísimas gracias, maestro Héctor, y muchísimas gracias a todos los alumnos que nos acompañaron y que estuvieron muy al pendiente de la conferencia y que, bueno, siempre están acompañándonos en todos los eventos de las jornadas geográficas. Sí, recuerden la hoja de registro, perdón, y de comentarios está ya en YouTube para los que nos van a compartir. Perdón, maestra García quería comentar algo. Sí. Solamente que muchas gracias y que seguimos en esto. Mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes.